Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre, con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de ser instruidos a través de su palabra. Y por tanto, pues, como lo aprendimos la semana pasada, cargar nuestra cruz y seguirle, aprender a seguirle. Y pues nada, tenemos el día de hoy para esta semana. El título en nuestras hojitas es Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, pues tenemos un versículo a memorizar. Más bien primero un objetivo cortito y contundente como siempre. Dice así: comprender, recibir y aprender a compartir la verdad más pura del Evangelio. Así de simple, necesitamos primero comprenderlo, recibirlo y aprender a compartirlo. Y pues la verdad más pura del Evangelio, ¿verdad? Tope donde tope, esté quien esté, piensen lo que piensen, digan lo que digan, la verdad siempre va a ser esa. Vas a abrir la Biblia y el Evangelio siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. La verdad de Dios va a ser la misma, no va a cambiar. En 20 años la vuelves a abrir y el Señor te va a decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues entender esas cosas y tratar de no esperar hasta dentro de 20 años que me vuelva a decir, porque 20 años antes no entendí o no quise obedecer o no quise entender, ¿no? Versículo a memorizar es el 43, 23, 43. Dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ahorita llegaremos ahí al final a ese versículo. Vamos a dar inicio, como siempre, leo el primero o los primeros versículos, según como venga el esquema, en este caso el primero. Y pues vamos a iniciar, ¿no? 23:32, leo y dice así. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Es decir, sacaron a Jesús después de este juicio veloz que duró unas horas. Y pues lo condenaron, ¿verdad? Pudimos ver que Pilato eh, le dio, pues no la razón, pero al final hizo lo que la gente le pidió por tratar de darles gusto y le dio la espalda a la verdad. Entonces, eso fue lo que pasó, pero entonces ya llevaban también con él, es decir, sacaron a Jesús para ser crucificado, lo sacaron de la ciudad y llevaban también con él a otros dos. Pero esos otros dos sí eran malhechores y los llevaban para ser muertos. Obviamente los llevaban a todos para darles muerte, pero los otros dos eran malhechores. ¿A quiénes llevaban también junto a Jesús para ser muertos? A otros dos que eran malhechores. Así es, a otros dos que eran malhechores. Muy bien. Dice versículo 33. ¿Me ayudas, Laura? Laurita, mija. Sí. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén, gracias. Y ya dice el relato, nos declara la escritura que cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores también, y dice cómo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Es increíble esta parte.
el Señor siempre en todos los actos, dándonos señales por todos lados, ¿no? Podemos recordar cuando gritaban que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús, el nombre de Barrabás, que era hijo de papá, y entonces los hijos de papá fueron absueltos y el Señor se puso en nuestro lugar, ¿no? Y ahora podemos ver en esta crucifixión, en la crucifixión, que nuestro Señor está en medio y vino a demarcar una división. Y ahorita al principio no se va a ver mucho porque en los otros evangelios manifiestan directamente que ambos malhechores lo injuriaban también al ver que la gente lo hacía. Pero al final vamos a ver que uno va a quedar a la izquierda y otro a la derecha y uno va a ser llevado al paraíso y el otro no. Es decir, él vino a hacer una demarcación y el que no es conmigo es contra mí y el que pues, es conmigo, pues conmigo es, ¿verdad? Entonces, o estás con él o estás en contra de él, ¿verdad? ¿Cómo crucificaron a los otros dos malhechores? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno a la derecha y otro a la izquierda, así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Y cómo se llamaban? No digo el pastor Gestas y quién, dígalo. Y Dimas, ¿no? No, Juan Carlos. Juan Carlos, Dimas. Juan Carlos fue ¿qué que dijo un juego de nombres. Me encierro todo, dijo. Sí, pero bueno, ¿Y cómo se llama? versículo 34, ¿me ayudas, amor? Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Echando suertes, así es. Amén. ¿Qué decía Jesús? Padre, perdónalos porque no Que no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos que pues estos ladrones ya estaban crucificados a los lados de Jesús. Ya estaban observando la forma en la que venía. Imagínense después de presenciar todo eso, o sea, lo castigado que sacaron a Jesús, ¿verdad? Físicamente, que le tuvo que ayudar, tuvieron que poner a alguien que le ayudara a cargar la cruz porque no iba a poder terminar con el camino, ¿verdad? Estaba muy deteriorado y luego verlo crucificado y luego ver clamar al Padre, oír clamar al Padre diciéndole perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Todo esto empezó a impactar la vida de uno de ellos, ¿verdad? O sea, y podemos, al estar leyendo los otros evangelios y leer todos, puedes hacer como que un compendio de que solamente en algunas horas hubo algo, hubo un cambio, hubo una transformación en uno de ellos, ¿verdad? Pero bueno, la siguiente preguntita dice, mientras tanto, ¿qué repartían entre sí echando suertes? Sus vestidos. Sus vestidos. Y lo único que estaban haciendo era cumpliendo una profecía, ¿verdad? La de el Salmo 22, 18, así es. Y uno de los evangelios dice precisamente así, para que se cumpliese la escritura. Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?
Muy bien. Siguiente versículo, que es el 35. Hermanita Laura, ¿me ayuda? Claro. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Amén, gracias. Y entonces dice que el pueblo estaba mirando. O sea, me gusta esta parte de este versículo porque el pueblo estaba expectante de lo que estaba pasando y se estaba dando cuenta de todas las cosas, de todo lo que estaba ocurriendo. O sea, no les fue pasado en tinieblas, lo estuvieron viendo, estuvieron presenciando lo que estaba ocurriendo. Y aún los gobernantes en uno de los paralelos dice que quiénes eran, que eran el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, todos ellos eran los gobernantes que estaban burlándose diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, ¿verdad? Dice ahí la preguntita: entre tanto que el pueblo junto con los gobernantes estaban mirando, ¿qué decían estos últimos burlándose de Jesús? A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Así es. Volvemos a observar esta parte, esta parte que en nuestra ignorancia al principio, de no conocer la palabra del Señor, de no conocer a nuestro Salvador, de no conocer a nuestro Señor Jesucristo, decimos y hacemos cosas que van en detrimento de nuestra propia salvación, sin darnos cuenta. Estas personas, estos gobernantes se burlaban y decían: si este es el Cristo, el escogido de Dios, o sea, pues que se salve a sí mismo, ¿verdad? En otros va a decir ahí que se bajara de la cruz, ¿verdad? O sea, que se salvara y que nos salvara a nosotros también, los ladrones decían. Entonces, esta parte ya lo hemos dicho mucho aquí en esta célula, ¿no? Cuando vemos algunas otras situaciones. Jesús tenía todo el poder para bajarse de la cruz, para hacer un juicio ahí celestial y acabar con todos, pero acabaría con todos, incluso con todos nosotros, porque no hubiese ido a la cruz y no hubiese dado su sangre por nosotros y no hubiésemos podido ser salvos de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces ellos le incitaban a que dejara de hacer la obra que tenía que hacer para poder ser salvos la humanidad. Pero en nuestra ignorancia decimos y hacemos cosas que van en detrimento de nuestra propia salvación. Y wow, pues eso es lo que no entendemos espiritualmente, que el Señor tenía que pasar por ahí y tenía que culminar su obra a pesar de que nosotros somos culpables y nosotros lo pusimos ahí en la cruz por culpa de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Lo que Juan Carlos Está el comentaba, micrófono ahí, creo. sí. Sí. Lo que Juan Carlos comentaba el domingo, o sea, ¿a poco creen que él no tenía el poder para bajarse? Pues claro. Y lo que lo detuvo fue el amor hacia nosotros y cumplir La obediencia al Padre. Cumplir obviamente lo que el Padre quería. Claro, claro. Y el amor a todos. Claro, porque increíble, no olvidemos que Hebreos nos recuerda esa parte, ¿verdad? Que aprendió la obediencia. Sí. ¿Verdad? Entonces, y eso era pues primordialmente obedecer al Padre y obviamente por amor a nosotros se manifestó su obra, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, ¿ya le había cambiado o no? Sí, ya. Versículos 36 y 37. ¿Me ayuda Sebastián, por favor? Sí, claro. Los soldados también
le escarnecían acercándose y prestándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Amén, gracias. Así es. También los soldados intervinieron. Es que ya cuando pues, la bola estaba, ya todos decimos, ¿verdad? Muchas veces nos atrevemos a decir, no, hombre, toda esta gente que estaba ahí no lo veían en la cruz y todavía lo... Si hubiéramos estado ahí, lo que cantamos Como canta ahorita, ahorita, claro. ¿verdad? Ujú. Te aseguro que hubiéramos hecho lo mismo por cómo estaba la situación. Y el que diga que no, bueno, cuando esté delante de mucha gente que no conoce al Señor, hábleles del Señor a pesar de los pesares y va a ver que en un momento va a callar y va a decir, mejor no digo nada, ¿verdad? Para que no vaya a haber cuestión. Lo cual pues no debe de ser, obviamente, pero nosotros siempre sopesamos las... ¿será prudente decir ahora? ¿Será conveniente decir ahora? Porque pues si no van a decirme, se van a venir en contra de mí. Bueno, el Señor dice que a tiempo y fuera de tiempo hay que exhortar a todo el mundo, ¿verdad? Pero no tenemos la capacidad de obediencia de tal manera, ¿verdad? Y ahí nos estamos reflejando ahí con los soldados, con los gobernantes y también con los los que estaban ahí crucificados, los malhechores, ¿verdad? ¿Qué decían también los soldados escarneciéndole y presentándole vinagre? Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Así es. Y todos condicionándole, ¿verdad? Si Sí. Ujú. sí es, o sea, si sí eres, pues sálvate, o sea, para que podamos O ver, sea, ¿verdad? demuéstranos que sí eres, demuéstranos. Exactamente, exactamente. Qué increíble, pero Y no era como preguntando, quiero que me muestres porque realmente quiero perder una señal, ¿no? no. Era en forma de una burla, así de como de decir como cuando algo te estás diciendo algo que, sí me sale esto, me sale, ándale, a ver, hazlo. Ándale, Así sí, como que es cuando exactamente, la burla, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, o sea, ellos estando seguros de que no podría hacerlo, lo están injuriando de esa manera, escarneciendo. Muy bien. Dime, hija. No me acuerdo exactamente las palabras, pero había oído un pastor decir que precisamente refiriéndose a todo lo que, porque uno se imagina todo lo que estaba pasando Jesús en ese momento, tanta gente gritándole, diciéndole, burlándose de cosas y cosas a la vez. Y a pesar de eso, dijo, me acuerdo muy bien sus palabras de un pastor, dijo, bendito sea Dios que no se bajó de esa cruz. Pues claro. Porque la verdad no hubiera habido Salvación para nadie. salvación para nadie. Para nadie. Entonces, Desobediencia, o sea, hablamos de lo mismo, porque esto no fue que porque a Dios el plan se le echó a perder, no, ya estaba desde el Claro. principio. Claro, el cordero preparado para ese momento estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Verdad? No lo preparó en ese momento. Así es. ¿Qué decía? No, ya leímos no, falta el 38, falta leerlo, ¿verdad? ¿Me ayuda, hermanita Aye? Sí, hermanos, dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Amén, gracias. Y qué increíble, ¿no? Que esta parte de la lectura del anuncio puesto ahí arriba de la cruz, que decía en estas tres lenguas que eran las más importantes, ¿verdad? Conocidas en ese tiempo, griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y en alguno de los paralelos, no me acuerdo si en Marcos o en Mateo, dicen que le reclamaron a Pilato y le dijeron, no pongas que él es el rey de los judíos, que él dice, que él dice ser, ¿no? Ya lo que puse, dijo. En Juan. En Juan dice, ok. Y wow, qué increíble, todo está definido y manifestado por el creador del universo. Me encanta un versículo que está en el Antiguo Testamento, no sé dónde está, pero dice, ¿quién es el que dice
desde el principio las cosas y suceden. No más yo, no más Él, ¿verdad? Solamente Él. No hay quien pueda hacer estas cosas. Y aquí estamos viendo que todo exactamente como lo había determinado está Porque manifestándose. todos lo iban a poder leer. Así es. Cualquiera pues era el Así Imperio es. Romano. Así es. Este es el rey de los judíos. Aquí está. Sí. Wow. Increíble. Ujú. ¿Qué decía el título puesto sobre él con letras griegas, latinas y hebreas? Este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos, exactamente. Para que no haya duda. Increíble. Sí. Versículo 39. ¿Me ayudas, Gerson? Sí. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Otra vez el sí, ¿verdad? Otra vez. Así es. Increíble. Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y pues de pasadita a nosotros. O sea, sin saber que si se bajaba no podía salvarlo. No iba a poder salvar ni a él ni a nadie. Wow. ¿Cómo le injuriaban? Es decir, insultaba uno de los malhechores que estaban colgados junto a él. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Así es. Wow. Volvemos a ver esa ignorancia, ¿verdad? Esa ignorancia en reconocimiento del Salvador, pero a la vez sin saber, abogando porque no se lleve a cabo la única obra que nos iba a poder salvar a todo aquel que creyera. ¿Verdad? Dijo que los malhechores, bueno, ya el otro que más injuriaba, el otro ya se la había, ¿verdad? Pero buscaban, si tú eres el Cristo o el Hijo de Dios, sálvanos y sálvate a ti mismo, pero ellos buscaban la salvación esa terrenal. Claro, por eso digo de la ignorancia. Pero el Señor no hizo, el Señor quería salvarlos, pero del pecado, claro, que sea para el eterno. Claro, para la vida eterna. Exactamente. Exactamente. La salvación. Exactamente. Por eso digo en la ignorancia de no reconocer su Salvador, el que salva, el que quita el pecado del mundo. Así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Andan muy serios ahora todos. Sabes que estaban bien explicados. Bueno, y cuando lo oyes varias veces, Sí, más todavía. Sí. Demasiado. Versículos 40, 41 y 42. Hermanita Leti, ¿me ayuda? Sí, claro que sí, hermano. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén, wow. Y estos versículos nos muestran, pareciera que solamente da un relato, pero verdaderamente hay tanta información y tanta manifestación de revelación que es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? O sea, pero hay varias cosas que quiero resaltar. Primero vamos a responder la preguntita que hice ahí, que son 4 en realidad. Dice, identifica las 4 frases que componen el sentir del otro malhechor. Número 1. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Así es, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y número 1, pues
podemos ver que este malhechor reconoce a Jesucristo como Dios. Como Dios, exactamente, porque dice Dios. Sí, no le temes tú a Dios estando en la misma condenación, o sea, estando ya condenado, ni siquiera temes a Dios. Y luego la número 2 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es decir, número 2, ya reconoció a Jesús como Y ahora Dios. se reconoce Y ahora como reconoce su quién es culpabilidad. su Él. pecador, su pecado. Exactamente, soy pecador. Tú y yo estamos aquí por nuestros cochinos pecados y vamos a padecer lo que merecemos, ¿verdad? Entonces, esto es revelación. ¿Quién estando sin Cristo puede reconocer que es pecador? Nosotros creíamos que éramos buenos todos y cada uno de nosotros hasta que el Señor no depositó su espíritu en nosotros y nos reveló quién era Él y quiénes éramos nosotros. Es entonces que decimos, wow, qué increíble, soy un pecador. Bueno, ese es el número 2. El número 3, mas ningún mal hizo. Lo reconoce como santo, como inocente y como que estaba ahí y no debía estar ahí, ¿verdad? Nos pone ahí Mateo 11:6. Déjenme ir ahí para leerlo. Mateo 11:6. Dice así. Dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y pues ahí está, ¿no? Diciendo que él es inocente, que él verdaderamente no es culpable y estaba siendo crucificado sin merecerlo, ¿no? Sin merecerlo. Y número 4 dice ahí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y luego dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Lo está reconociendo como qué? Sí. Por supuesto. Y le está diciendo, vas a venir. O sea, está teniendo la certeza, por fe, está adquiriendo la certeza de que Él va a venir en su reino. Y lo único que le pide es, ya no le dice, bájame de aquí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, lo reconoce como el rey y que va a venir en su reino. Entonces, wow, increíble, ¿no? Este malhechor es transformado en unas horas en alguien verdaderamente que cree en su Salvador. Increíble. Y qué impresionante porque está en el momento de su muerte y estaría eternamente separado de Dios. Pero hasta ahí, o sea, esa es la gran misericordia de Dios y lo que nos enseña. Esa es una. Un camino o el otro camino, no hay más. Esa es una, hermanita, y está excelente. Y sí, por supuesto, en el último momento estaba en el lecho de su muerte. Sí. Y el Señor le concede el arrepentimiento. Pero otra, de hecho es un milagro para todos y cada uno de nosotros, Claro, los que totalmente. hemos creído. Eso es obvio, no quiero minimizar nada. Pero como bien recalcó un hermanito el lunes, que estaba en el peor momento para reconocerlo como Salvador. Cuando estaban todos ahí. No, pero porque aparte Jesucristo estaba... Pues estaba crucificado, colgado y estaba demacrado, o sea, completamente imposibilitado. Voy a entrecomillar, sí, imposibilitado humanamente que se bajara de ahí, que pudiera hacer algo, que fuera alguien, o sea, si me explico humanamente, esto tuvo que haber sido un milagro, o sea, que viene del cielo. Nomás recordemos este versículo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
Y Él lo trajo. 6:44. Y Él lo trajo. Entonces, eso es a donde quiero llegar, que estando en esa condición, lo reconoció como su Señor, como su Salvador, como su Dios, como su Rey, y le pidió, lo único que le pidió, le dijo, Que se acuerdan. acuérdate de mí cuando vengas. Sí. ¡Qué increíble! O sea, es impresionante. Y eso es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros cuando el Señor nos alcanza, ¿verdad? Siendo lo que somos, podemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos al Creador del universo, a nuestro Salvador, que es Jesucristo mismo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Muy bien. ¿Faltó contestar la última? No, pregunta? sí falta Sí, una. sí la contestamos, ¿no? No, falta una. Acuérdate El de mí, del la versículo 4. 43. Que respondió Ah, no, claro, entonces- pero la pero lo que 4 le del, digo, la 4 del Sí, sí. 43, Sí, ya sí, del sí. 42, falta el 43, sí. sí. Mi hija Magdalena, ayúdame con el 43, por favor. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué increíble. Gracias, hija. Y entonces aquí está la confirmación de que nuestro Señor Jesús le concede el arrepentimiento y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, nomás espérate a que yo resucite o espérame a que tus familiares hagan rezos por ti, te hagan el novenario y todas estas cosas, porque si no, no vas a poder llegar. No, hoy estarás conmigo. Digo, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Increíble. ¿Qué respondió entonces Jesús? Es decir, después de manifestar Él las evidencias de su salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Híjole, como bien dijo la hermanita, no hay una conclusión aquí, pero ¿alguien tiene una pregunta, duda o comentario antes de entrar a la conclusión? Como bien dijo la hermanita ahorita, ves que todo está muy claro, ¿no? Bastante claro. Bastante claro. Hermanita Leti, ¿me ayuda con la conclusión, por favor? Claro. De entre todos los personajes aquí mencionados, solo uno pudo comprender la verdad frente al cual quedó expuesto. Ningún mal hizo. Recibió el veredicto de que la pena de muerte que recaía sobre él era justa. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque hemos recibido lo que merecieron nuestros hechos. Y es compelido a compartirla con vehemencia. Así es. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El mundo entero está condenado a pasar la eternidad destituido de la presencia de Dios. Romanos 3:23. 3:23. Porque no hay un bueno ni uno, ¿verdad? Así es. Y solo aquellos a quien les es dado, Juan 6:65, comprender la verdad más pura del Evangelio, 2 Corintios 5:19, tendrá la capacidad de compartirla correctamente y con vehemencia. Así es. 2 Corintios 5:19 es Porque que el Jesús, que no conoció pecado, no, que Jesús Estaba, estando con... Vamos a leerlo. Para Sí. sí, ya sé cuál. Me confundí, pero sí. Sí. 2 Corintios Y Jesús, 5:19. reconciliando Estaba en al Cristo. mundo, Así es. Reconciliando al mundo consigo mismo. Sí, 5:19 dice así. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Verdad? Y eso fue lo que hizo el malhechor. Le compartió al otro, le dijo, ni aún estando en la condenación,
temes a Dios. Eso es porque Porque el Él es temor inocente y tú y yo somos culpables. de Dios. Wow, ahí está, manifestando pues lo que es la verdad más pura del Evangelio, ¿no? Que nuestro Señor estaba reconciliando. Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario?